nunca se apartará de mi vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces será prosperado mi camino y todo me saldrá bien. Gracias, mi hermano Iván, gracias, mi hermano Sammy, hombres de Dios. Pues este día de hoy traigo un mensaje poderoso, viene de la palabra de Dios, pero qué tremendo la semana pasada, sin que la pastora Dara hubiera dicho que era maestra, yo con solo oírla, yo hubiera dicho, es una maestra, porque nos dio una enseñanza en donde pues pude aprender. No sé cuántos aprendieron a entregar el control, porque quieren controlar todo. Bueno, querían, ya hablando en términos de que ya estamos bien, ¿no? Ya dijeron, no, ya ahora sí. Señor, te voy a entregar el control, ya voy a hacer lo que tengo que hacer. Y otros que andaban luchando con sus fuerzas y todo, aprendieron el punto de rendirse. Señor, yo me rindo ante ti. Hazlo de mí lo que tú quieras hacer. Y otros que son medio soberbios y que todo lo saben y todo lo pueden, que dijeron, voy a tener que trabajar en la humildad, me voy a humillar, Señor, voy a ser humilde. Y aquellos que todavía estamos desarrollando la fe, dijeron, ¿sabes qué? Te voy a creer, Señor, te voy a creer, te voy a creer. Yo aprendí los 4 puntos, no sé ustedes, pero yo sí me los aprendí porque pues a eso vine a la iglesia ese día, a aprender algo, ¿verdad? Y vamos a ver ahora qué aprendes para que ya para el otro domingo ya tengas algo. Pero gracias Dara por ese mensaje, por esa enseñanza, que es una enseñanza que nos ayuda grandemente a nuestra iglesia, porque en estos tiempos que estamos viviendo tenemos influencias de todos lados y desde luego lo único que nos ampara y podemos tener la confianza y esa seguridad es saber de creer en Dios y que esas enseñanzas impacten nuestras vidas, que nos edifiquen a nosotros, de tal manera que ante cualquier cosa que se nos presente, nosotros somos más que vencedores. Amén. Así es. Voy a continuar con esa enseñanza porque aquí traigo la enseñanza, el carácter del creyente en Cristo. Ese es el mensaje de hoy, el carácter del creyente en Cristo. Cuando nosotros hablamos del carácter del creyente en Cristo, pues primeramente tenemos que ver qué es carácter. Porque ya lo he dicho, no sé cuál vez será esta, será como la 21, 22 veces que he dicho yo, que hay una cantidad grande de gentes que confunde la palabra carácter con actitud. Y si no, escuche usted que hay personas que dicen, ay, ¿qué carácter tienes hoy? Eso no es el comportamiento. Cuando miras esas caras largas, cuando miras esos ojos que te quedan viendo así mal, o cuando te dicen cosas feas en la mañana, eso no es carácter, eso es actitud, eso es actitud. Carácter es aquello que tú desarrollas, carácter es aquello que tú te empeñas. Por ejemplo, lo que desarrolla el carácter, pensemos nosotros en el Army, pensemos nosotros en las Fuerzas Armadas. Allí desarrollan carácter. ¿Por qué desarrollan carácter ahí? Porque para empezar les enseñan a levantarse temprano. Les enseñan a comer a la hora que tienen que comer, como tienen que comer. Les enseñan disciplina, cómo caminar, cómo correr, cómo estar. Les enseñan estrategias para luchar y todo esto. Les están desarrollando el carácter, ¿Y qué es lo que sucede? Cuando van a la guerra, oyen disparos y no salen en carrera. Miran al enemigo y lo quieren matar. Y entonces desarrollan ese carácter. Ese carácter es el que no se doblega. Y cuando estamos hablando entonces, ahora ya se dio cuenta de lo que es el carácter cristiano. Nosotros necesitamos como cristianos desarrollar un carácter cristiano. Porque quizás tenemos actitudes como seres humanos, pero no tenemos un carácter como cristiano. Un carácter cristiano, si ya le enseñé entonces que dice que en el Army les enseñan a levantarse a la hora que tienen que levantarse. El cristiano está puntual a la hora que tiene que estar, se levanta a la hora que tiene que levantarse. Aprende disciplina, entonces la disciplina es parte del carácter. Pero se lo voy a decir aquí
conforme a lo que está escrito. Carácter es el conjunto de valores y comportamientos que reflejan la naturaleza de Jesucristo. Estoy hablando del carácter cristiano en la vida de una persona. Entonces, una persona va a reflejar el carácter de Cristo. No va a reflejar, las actitudes que tiene Él. Va a reflejar el carácter de Cristo cuando va desarrollándose. Esto se refleja. ¿Cómo puede ver usted el carácter de un cristiano? Entonces usted lo puede ver, es íntegro, tiene integridad, es humilde. Cristo Jesús tenía toda la integridad, Cristo Jesús tenía toda la humildad. Se refleja en el amor y se refleja en ese amor desinteresado. El carácter cristiano es aquel que busca siempre cómo agradar a Dios, en vez de dejarse llevar por impulsos egoístas, especialmente ante situaciones de presión. Ese debe de ser el carácter cristiano. Hay personas que no han desarrollado un carácter cristiano y todavía tienen dudas, no tienen la fe suficiente, todavía dudan de Dios, todavía tienen esa parte de decir, ¿lo hago o no lo hago? No tienen la confianza, no tienen el carácter desarrollado todavía, no tienen la valentía, se asustan con cualquier situación que se les presenta. Pero si tienen el carácter cristiano, entonces tienen la confianza de que Dios les va a ayudar, de que Dios les va a sostener. La humildad, tenemos a Cristo Jesús. Él era manso, Él era humilde. Pero ¿por qué si tenía toda la autoridad de Dios? ¿Por qué si Él, el poder grande y todo? Porque Él quería mostrarnos a nosotros lo que era carácter. Carácter es que Él siempre confió que Dios lo podía ayudar en cualquier circunstancia. Entonces eso es desarrollar el carácter cristiano. Pero voy a hablar de dos partes en las que es necesario que conozcamos nosotros. Hay una palabra que se llama idiosincrasia. Idiosincrasia. La vamos a poner acá arriba porque idiosincrasia, vamos a hablar ahora de el carácter del cristiano, el carácter del creyente cristiano versus idiosincrasia. No estoy diciendo indio sin gracia, para que entendamos, ¿ok? Sí somos indios, pero tenemos gracia, ¿ok? Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de idiosincrasia. Se refiere, ¿qué es idiosincrasia? Escuche bien, se refiere al conjunto de características, comportamientos, actitudes y rasgos de carácter propios de una persona, una comunidad o una cultura. Esencialmente es lo que define el modo de ser único de alguien o de algo. Idiosincrasia. Para que nos demos una idea de idiosincrasia, nosotros en México tenemos diferentes estados, pero por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que hay un estado que la gente dice que es codo. ¿Han escuchado eso, verdad? No voy a decir el estado porque no vaya a ser que haya alguno de Monterrey, ya iba a ser. Siempre la riego. No, pero entonces nos damos cuenta nosotros que la idiosincrasia, el carácter o la manera de que ellos son conocidos toditos por eso, por esa fama. Miramos nosotros cuando hablamos del Distrito Federal, tenemos otra idiosincrasia de pensar esto y esto de esta gente. Ellos así son. Hablamos de la gente de Sudamérica, de los argentinos. Su idiosincrasia de ellos podría ser que son orgullosos. Esa es su idiosincrasia. Y es la lucha que tiene el cristiano, porque el cristiano siempre habla una frase a veces. No todos nosotros aquí en Roca Sólida ya nos olvidamos de eso. Pero muchos decimos, no, es que yo soy de Pakistán. Y nosotros los de Pakistán somos así. Y en Pakistán hablamos así. Y en Pakistán se come así. Y en Pakistán se duerme así. Y en Pakistán se hace esto. Y en Pakistán se hace el otro. ¿Y tú? No, yo soy de Irak. Y en Irak nosotros somos así, y somos así, y somos así. Entonces ellos presentan su idiosincrasia.
Mi hermano, pero cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, prácticamente deberíamos nosotros de seguir con esa manera de ser de lo que hemos aprendido en cuanto a costumbres, porque aquí dice la palabra, dice características, comportamiento, actitudes y rasgos propios de una persona. ¿Y cuántas veces usted ha escuchado a una persona decir? No levante su mano, pero ¿cuántas veces ha escuchado? No, es que a mí así me criaron y yo así me acostumbré y yo así soy. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso? Yo lo he escuchado muchas veces. Yo lo he dicho muchas veces. Ahora, mi pregunta es, entonces, si usted es de Cristo y en Cristo hay una cultura, en Cristo hay una ciudadanía, en Cristo hay una enseñanza nueva, yo debo de seguir luchando o debo de entregar el control. Yo debo de seguir luchando o debo de rendirme. De decir prácticamente, en medio de la enseñanza, le voy a ir dando lo que significa la idiosincrasia y lo que significa el carácter de un cristiano, pues, que está en Cristo. Colosenses, vamos a leer este día de hoy. Ustedes síganme con la vista, pero voy a leer estos versículos. Colosenses capítulo 3, verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es tremendo cuando nosotros miramos esta parte y aquí nos está hablando a nosotros cómo es la manera que tenemos que ser, cómo es la manera que tenemos que comportarnos. Y si usted se da cuenta, cuántas las mamás que están aquí, nos vamos a poner de acuerdo en esta mañana. La madre es la que viste al hijo o a la hija, por lo general. Por lo general, es la mamá. Si ya tienen a más y están de acuerdo, entonces uno viste al uno, el otro viste al otro y están trabajando. Pero por lo general, la madre es la que está vistiendo. Y se da cuenta usted, yo recuerdo de cuando mis niños iban a la escuela, y recuerdo mi señora que le hacía unas trencitas a Rita, le hacía así y la vestía bien, y tenemos fotos bien, y la ponía bien bonita, y luego al otro venía y lo peinaba y ya nos íbamos. Entonces, pero una pregunta es, ¿hasta cuándo ella dejó de vestirlos? Ya dejó de vestirlos cuando ellos ya se creyeron un poquito como adolescentes. Ay, ya me da pena que ya no me mires. Y son como chiquilladas, ¿no? Porque ¿cómo un hijo va a decir que le tiene pena a su papá y a su mamá si cuando lo conoció sin pamper? Sabe los lunares que tiene, sabe cómo es y sabe todo. La mamá y el papá, ¿no? Y entonces, pero ¿cuándo fue que dejó de vestirlo? ¿Cuándo fue que aprendió a vestirse solo? Pero habemos unos que aunque nuestra madre nos haya vestido y nos haya enseñado, a Dios nos puso una mujer idónea, que hasta parece madre de uno también porque le enseña cómo vestirse. Le sigue enseñando.
aquí hay algunos hombres que no sé si les pasa. No te pongas esa, ponte esta otra. Ok, pero como ya venimos de una cultura en donde una mujer nos vestía, pues qué raro es que una mujer nos siga enseñando a vestirnos. No voy a hablar de ropa ni de vestirse, pero yo quiero que usted note esto. Quizás nosotros venimos, lo que está hablando aquí del vestido es algo simbólico, pero miremos el verso 12 que dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios. Entonces en ese momento ya estoy tomando el carácter de Cristo. Ya estoy tomando el carácter de un hijo de Dios. Y estas son partes en las que si nos damos cuenta, miremos lo que dice. Aquí lo explica mejor en el verso Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo. O sea, ahora soy una nueva criatura. Entonces ya no tengo que tener mi idiosincrasia por encima de las cosas del Señor. Sí es cierto, yo era mal hablado, pero ahora en Cristo eso se acabó. No, pero es que la idiosincrasia de nosotros allá, toditos somos mal hablados. Sí, eso era usted antes, pero ahora usted de Cristo. Ahora usted está desarrollando un carácter cristiano y revestido del nuevo, el cual, escuche bien, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, de Cristo Jesús, se va ¿qué? Renovando. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. En otras palabras, va adquiriendo el conocimiento, lo va desarrollando. Y para aquellos que piensan en el que, bueno, estamos dando esta enseñanza, estamos predicando y alguien allá en Facebook puede decir, oye, pero el pastor está predicando y tú crees que él haya cambiado y que él ya esté perfecto. Pues te voy a dar una noticia muy buena este día de hoy, tú que estás en Facebook. ¿Sabes que todavía el Señor está trabajando en mí? Porque uno de los ejemplos grandes que yo recibí y que recibo y que tengo entendido es Pablo. Miren lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 12. No que lo haya alcanzado ya. En otras palabras, yo tengo que estar dispuesto y debo tener la actitud para poder recibir la guianza y la enseñanza de Dios y poder decir, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En la mente de Cristo, Él no me mira así, Él ya me mira allá en el cielo, Él ya me mira diferente, Él ya me mira en otra manera. Pero el que todavía sigue con esas ideas, debo de ser yo. Pero si entiendo de que soy de Cristo y que ahora Él ha comprado mi vida y que mi vida le pertenece a Él, entonces yo voy a hacer lo que Él dice. Porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Dice la palabra de Dios aquí en el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Por si alguien te dice, como cristiano que tú eres, no, pero es que tú te las das, o no, pero es que él se las da. No, Pablo tenía esa humildad y dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermano, usted no puede estar viviendo una vida pasada. Usted no puede estar viviendo lo que usted era. Usted tiene que vivir lo que usted es. Amén. Usted tiene que vivir lo que usted es. Si usted está viviendo en el pasado, prácticamente entonces usted no ha aceptado a Cristo. Prácticamente usted no quiere desarrollar el carácter de Cristo. Usted quiere seguir viviendo lo que usted es. Pero si usted acepta que ahora es una nueva criatura y que como un niño chiquito que lo visten, Cristo Jesús lo está vistiendo de amor, de hermosura, de gracia. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Señor, ¿cuál es el cambio que debo de hacer? ¿Qué es lo que tengo que llevar a cabo? Señor, enséñame, porque yo no sé, pero tú sí sabes. Tú me llamaste con un propósito. ¿Cuál es el propósito que tú me llamaste a esta tierra? Señor, yo reconozco que no estoy haciendo lo que tú me dijiste porque no siento paz en mí. Y yo necesito, Señor, tu guianza.
porque ya no puedo yo con lo mío, porque siempre que yo lo hago cometo errores y fallas, pero cuando lo consulto contigo, Señor, aunque no me vaya como me vaya, pero yo sé que tú me ayudas. Dice la palabra de Dios, 14, prosigo a la meta. Hay una meta como los que corren. Los que corren van a llegar a un lugar y en ese lugar donde van a llegar es allí el final. Entonces todos tenemos una meta. Todos hay una meta para nosotros. Fuimos creados con un propósito. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es el hombre el que te ha llamado. No es el hombre el que te ha salvado. No fuiste tú el que te salvaste. Tú no pudiste hacer nada para ser salvo. Tú no podías hacer nada para ser salvo. Tú no podías encontrar nada de lo que Dios es por su gracia. Es por su amor que Él te ha llamado. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, el cual está viendo a Cristo, Cristo le deja el manual, así soy, así quiero que hagas y esto es lo que quiero que hagas, aquí está el manual, hazlo así, conforme te estoy diciendo, y va bien, conforme al que lo creó, se va renovando, quiere decir que va habiendo un cambio. Hermano, es interesante, cuando estoy leyendo esto, cuando estoy estudiando esto, sentir que me faltan cosas, sentir que todavía no estoy en el punto, sentir que he caminado años y sentir que todavía tengo esas imperfecciones. Me duele en mi corazón saber de que Cristo murió y que yo no soy aplicado en las cosas que debo de hacer y me avergüenzo y me da pena y me voy allí y lloro y le digo, Señor, no quiero ser así, yo no quiero tener esto, Señor, ayúdame, Señor, no quiero, Señor, no. Y eso es porque estoy viendo acá, estoy viendo la imagen de Cristo y veo la imagen mía y digo, no, le falta esto, oh Señor. Pero me doy cuenta que ni por lo que yo haga lo voy a lograr, sino que de la única manera es que me humille delante de Dios y que Él haga lo que tiene que hacer en mí. Pero yo tengo que, como decía, humillarme delante de Él. Y reconocer, como dijo Pablo, cuando fui a vosotros, fui con temor y con temblor. El temor y temblor no era que le tenía miedo a los colosenses, ni a los filipenses, ni a los gálatas, sino que él sentía aquella incapacidad de decir, soy ser humano, quiero hacer más, pero no puedo. Solo hago lo que puedo, pero a veces ni hago lo que quiero, sino lo que no quiero es lo que yo hago. Señor, ¿cómo hago? Dime qué es lo que tengo que hacer. Entonces es la manera en donde yo estoy diciendo, sí, quiero humillarme delante de ti. Quiero ser humilde y quiero, Señor, que hagas lo que tú vas a hacer en mí. Que me des las partes o que me perfeccione las partes que yo necesito ser perfeccionado. Que me renueves, aquí está diciendo la palabra. Pero para eso yo tengo que tener esa humildad de poder decir como Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. En este siglo, en este tiempo hay modas, en este tiempo hay costumbres, en este tiempo hay tradiciones, en este tiempo hay cosas en donde nos bombardea el mundo y el mundo a nosotros nos hace que hagamos cosas únicamente solo porque miramos lo que se mira en la televisión, el anuncio que nos dan a nosotros. Lo que miramos de otros, eso es lo que aprendemos. Pero prácticamente cuando venimos al camino de Dios, nos damos cuenta que la palabra me dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no seas como la gente de este tiempo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dile a Dios que te dé entendimiento para que tú puedas comprender la voluntad de Él. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Hermano, Dios te ama. Él tiene una buena voluntad para ti. Él tiene una buena voluntad para mí. Pero yo en realidad estoy cediendo a Él mis derechos.
no, es que estoy tratando de luchar con Dios, estoy tratando de pelear con Dios, estoy deteniendo su voluntad de Él, o le estoy diciendo, Señor, me rindo, ya vi que no puedo, lo voy a hacer, Señor. Yo sí sé lo que es rendirse, yo sí sé lo que es decirle y tocar el fondo. Yo veo a Pablo, que era un hombre que tenía un carácter de militar. Él perseguía a la iglesia, él arrastraba a los cristianos, él venía y los doblegaba. Pero después, allá en una iglesia está hablando mal de Pablo. Una iglesia está diciendo cosas feas de Pablo. Lo están criticando y están haciendo cosas. Y aquel hombre que arrastraba a la iglesia, ahora ya está transformado y ya dice, no dice como decimos a veces, sí, espérate, te voy a perdonar porque ahora soy cristiano, pero no creas que no me faltan las ganas de restregarte. Entonces no has cambiado, porque está dentro de ti esa actitud todavía de venganza, de rencor, de dolor, de ira, de odio contra alguien. Pero cuando tú verdaderamente estás humillado, tú dices, Señor, no importa lo que me digan, no importa lo que me hagan, no importa lo que pase, pero sabes una cosa, yo estoy seguro de una cosa, que tú sufriste más por mí y lo que yo estoy sufriendo ahorita es nada comparado con lo que tú hiciste. Así es que, Señor, lo entiendo, sí, está así porque no te conoce, pero le voy a hablar de ti para que te conozca, y cuando te conozca va a ser igual que yo, va a ser igual que tú. Esa es la manera en la que Cristo Jesús ganó este mundo. Yo no miré a Cristo como los gobiernos de este tiempo, que por medio de la fuerza, por medio de las armas, por medio de todas esas cosas, doblegan a los otros pueblos que no tienen la capacidad suficiente como para pelear con ellos. ¿Sí ve este punto? ¿Y cómo hacen? Vienen y dicen, no, si no te doblegas voy a mandar mi ejército y te voy a destruir. Y los otros, oh sí, pues entonces sí. Pero ese no es que están cediendo por amor, están cediendo por miedo. Pero mi Dios no te mete en miedo. Mi Dios lo que tiene es compasión por ti. Porque si mi Dios quisiera destruir a cualquier persona, Él lo hace solo con decir, ya muérete. Es que es el mismo Dios que dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces yo no tengo ninguna duda de eso. Efesios 4:23 dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, la manera de pensar, la manera de actuar. Y dice, y vestidos del nuevo hombre. O sea, ahora soy una nueva persona en Cristo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es tremendo esto cuando hablamos nosotros de la palabra, que no se le olvide, idiosincrasia. Es tremendo cuando hablamos de la idiosincrasia, y aquí Pablo la pone. No sé si esa palabra ya existía en el tiempo que estaban escribiendo esto, porque cada año van saliendo palabras nuevas o palabras que explican el propósito de lo que se está hablando. Pero miremos nosotros Colosenses 3:11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es Él todo y en todos. Colosenses está explicando lo que es idiosincrasia. ¿Por qué explica lo que es idiosincrasia? Bueno, cuando él habla de circuncisión e incircuncisión, está hablando de una religión, está hablando de una ley, está hablando de una gracia. Y entonces él dice, los que estaban bajo la ley y los que ahora están bajo la gracia son uno. Ya no deben de estar peleando los de la ley por la ley, ni los de la gracia por la gracia, sino que lo que deben de hacer es ¿qué es la dirección que nos está dando Cristo? Ya se olvidan de esto y se olvidan de lo otro. Y dicen, no, el Señor Jesús nos está dando esta dirección. Usted sabe que las guerras y los pleitos existen porque no hay acuerdo. Ahora, entonces dice, por eso dice ahí, donde no hay religión, sino que es Cristo.
Luego dice, bárbaro ni excita. Colosenses 3:11, bárbaro ni excita. Está hablando de una cultura. Entonces, cuando habla de una cultura, está hablando de que los bárbaros, usted busque en el diccionario o donde usted quiera, pero los bárbaros, es que la palabra bárbaro, por eso es bárbaro, eran malos, eran los peores que existían. Pero cuando usted se va a los excitas eran peores que los bárbaros. ¿Está entendiendo? Entonces, ahí está hablando entonces de una cultura. Está hablando de idiosincrasia. Ahora dice, siervo ni libre. ¿De qué está hablando allí cuando menciona un siervo y cuando menciona un libre? Cuando menciona un patrón y cuando menciona un trabajador. Está hablando de un nivel social. Está hablando de la sociedad, que la sociedad está entre pobres, ricos, millonarios, billonarios y multimillonarios. Entonces, ahí está hablando de esto. Por eso dice aquí, nivel social. En el nivel social, lo que está diciendo es, hermano, yo quiero decirle una cosa. Si una persona es millonario y una persona es pobre y Cristo lo salva, ¿quién tiene mejor salvación? ¿El rico porque es rico o el pobre porque es pobre? Ninguno. La salvación es la misma. Y ahí está bien claro cuando el Señor tiene su viña y los manda a trabajar. Acuérdese que los manda a trabajar y unos llegan en la mañana y les dice que les va a pagar un denario. Unos llegan a las 9, los otros llegan a las 12, los otros llegan a las 3 y los otros casi ya llegan a las 6 de la tarde ya nada más. Y cuando les paga, ¿cuánto le pagó más al que entró temprano? No. ¿Le pagó más al que entró tarde? No. ¿Le pagó menos? No, le pagó a todos iguales. Esa es la parte en donde nos estamos dando cuenta que ahí es donde entendemos la justicia de Dios, que no por ser esto o por ser el otro delante de Cristo es más. No, hay un nivel de gracia para todos y ese nivel de gracia, ese nivel de salvación es para todos por igual. No hay ninguna diferencia solo porque estos son judíos o porque estos son centroamericanos. A estos no, la salvación, si lo aceptan a Cristo, es el mismo Cristo. Cristo no hace excepción de personas, Él no cambia. Los que hacemos excepción de personas y lo que hacemos excepción en los niveles culturales somos nosotros, porque muchas veces no nos queremos juntar con esta persona porque esta persona es así, pero con este sí me junto porque este es así. Con este voy a hablar bien, pero con este no. Los que hacemos diferencia somos nosotros cuando no hemos desarrollado el carácter del verdadero cristiano. Pero cuando hemos desarrollado el carácter del verdadero cristiano, entonces ya no actuamos conforme a nuestros sentimientos ni a nuestra idiosincrasia, sino que actuamos conforme a aquel que pagó por nosotros. Esa es la enseñanza, ese es el cambiar y es lo que el Señor quiere, es que nosotros seamos. Entonces, en el nivel de la salvación, en el nivel de la gracia, estamos iguales. Pero no tomemos esta parte como decir, pues entonces todos somos iguales. No, porque recordemos nosotros que en un hogar tenemos un papá y tenemos una mamá. Son de la misma familia, pero el papá no es igual al hijo, ni el hijo es igual a la mamá, sino que existe una jerarquía. Él es papá. Él es mamá. Es lo mismo en el camino de Dios. En la iglesia nosotros tenemos evangelistas que Dios les dio esos dones. Tenemos que honrarlos por lo que son. Tenemos a evangelistas, tenemos pastores, tenemos maestros que esos tienen dones y esas personas están en la iglesia. Son parte de la iglesia. En cuanto a la salvación tenemos el mismo nivel, pero en cuanto a jerarquía hay un cambio diferente porque Dios fue el que los constituyó con un propósito dándole dones. ¿Para qué? Para que perfeccionaran la iglesia. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra labor. Y para que nuestra labor sea buena, entonces nosotros tenemos que ser como evangelistas, como pastores, como maestros, como profetas. Nosotros tenemos que ser los que tenemos que dar el ejemplo. Para que las personas que nos miran a nosotros como los que Dios ha puesto como dirigentes, seamos un ejemplo. Pablo dijo, sed imitadores de mí.
como yo de Cristo. Pero ninguna regla ni nada va a poder ser lo mejor para que haya el desarrollo del crecimiento del carácter del cristiano más que la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios todos tenemos acceso. Y si en una cosa no estamos correctos, el Espíritu Santo nos hace ver a nosotros. Dice la palabra de Dios. No tomemos, lo que yo escribí es, no tomemos este versículo para pensar que no hay diferencia en la iglesia, porque el Señor reparte dones a los creyentes por el Espíritu Santo. Algunos tienen el don de evangelista, algunos de pastor, algunos de maestro, algunos son ancianos en la iglesia, otros son diáconos. Este versículo no hace a un lado las distinciones apropiadas. También no pensemos que con esto ya no existen los griegos. Los griegos siguen existiendo porque esa es su nacionalidad de ellos. Pero los griegos ya no actúan como la idiosincrasia de lo que habían aprendido. Ahora actúan como lo que es Cristo Jesús. Esa es la parte en donde hay una lucha dentro de las iglesias, en donde por eso las iglesias se dividen. Porque en la idiosincrasia, en la idiosincrasia hay comidas que son diferentes. Mariscos aquí tacos, aquí esto. Hay personas que no pudieran, yo no sé si Dios los va a pasar por ese proceso o no podrían pasar por ese proceso. Pero hay personas que no podrían llevar el evangelio a otros lugares. No podrían ser misioneros. No podrían ser misioneros porque tienen tan arraigada la idiosincrasia que si van de misioneros a un lugar en donde solo hay un tipo de comida, se van a morir de hambre porque en eso no lo comen y se van a morir de hambre. Y los misioneros son los representantes de Cristo llevando el evangelio. Y entonces actúan como Pablo, porque dice Pablo, me hice a ellos como ellos, para ganarlos para Cristo, no hiriendo su idiosincrasia, no hiriendo su cultura, no hiriendo nada, sino rebajándome, humillándome y diciéndoles, está bien. Un hombre lo mandaron de misionero para Bolivia, está cerquita ya de Perú, ¿verdad? Ok. Bolivia, Santa Cruz, algo así. Entonces lo mandan para allá. Y en la noche llegan como a las 6 de la tarde, en aquellos lugares, allá en una montaña, no había luz, no había nada. Y entonces en las noches vienen y dicen, bueno, dice, pues es la hora de nuestra bebida. Y ya se sientan todos en un círculo y empiezan con una tinaja, con una olla de barro, a llenarles su vaso de jícara, su cumba, su traste de naturaleza. Ya se lo dan. Y se lo toma. Y dice uno de los misioneros, el misionero que era más escrupuloso, el misionero que era más picky, el que está para cualquier cosa, esa mosca no, y eso acá, y era un misionero, pero era una cosa horrible. Y dice, que esta bebida está buena, ¿me puedes dar otra? Y se la dan. Es que era una bebida como que tenía una mezcla de fermentación y como que ponía las orejas rojas y como que levantaba el espíritu. Algo así como una bebida alcohólica, pero no era bebida alcohólica. ¿Cuántos conocen la yuca? La yuca, para los que no conocen la yuca, es algo como camote. Es como camote, es una raíz, es una planta. ¿Cómo hacían esa bebida? Las mujeres venían y agarraban la yuca. Y como no tenían molinos, entonces agarraban la yuca y agarraban los pedazos de yuca, los mascaban y los echaban en un traste. Un montón de mujeres mascando yuca y poniéndole en ese traste. Y no estoy mintiendo, esto es algo que es real, porque me lo platicó el pastor Ramón y él no mentía. Y le mezclaban otra raíz y lo ponían a fermentar. Y esa era la bebida. Entonces, al día siguiente, el hombre se levantó como de esas que a veces aquellos que toman, ¿no? Se levantó medio crudelio, creo. Como dijeron los colombianos, con un guayabo que no podía pararse. Y entonces dice, oye,
¿y dónde está la bebida que me dieron anoche? Y le dicen, no, le dice, es que toda la bebimos anoche, ya no hay. Pero no te preocupes, están haciendo más. Digo, yo quiero ir a ver dónde lo hacen. Y se fue a ver dónde lo hacían. Y cuando mira a aquellas mujeres que están mascando la yuca, y eso fue lo que yo me bebí. Ese misionero se vomitó, hizo todo lo que tenía que hacer. Mi hermano, ¿por qué a veces nosotros somos así? De que tenemos esa idiosincrasia de querer actuar de esa manera. Cuando nosotros no sabemos muchas veces qué es lo que están haciendo tras bambalinas, allá tras el escenario. Te comes comidas que ni sabes cómo las están cocinando, hermano. Te bebes bebidas que no saben ni lo que se está bebiendo. Haces cosas que no sabes, pero el problema que tuviste es porque vistes. Entonces tú andas por vista, no andas por fe. Porque si andas por fe, bueno, pues ya estuvo, ya bebí saliva, comí yuca, bebí esto, bebí el otro. ¿Te das cuenta? Entonces, la idiosincrasia es algo esencial que el cristiano tiene que trabajar en su vida, porque esto es personal. Esto no es que te van a obligar a que tú tengas ese cambio. Eso es algo personal en lo que tú tienes que desarrollarlo. Pero lo vas a desarrollar conforme a la humildad. Entre más humilde, entre más te humillas, más vas a ir viendo que el Señor va a ir trabajando. Y ya vas a decir, ya no soy como antes, porque ahora Cristo vive en mí. Mira, te voy a dar 7 puntos que aparecen en el versículo número 1. El versículo 12. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En ese versículo hay 7 puntos. Estos 7 puntos son los que te van a llevar a desarrollar el verdadero carácter de un creyente cristiano. Y los 7 puntos están de la siguiente manera. El punto número 1, que es, lo vamos a dejar ahí, vamos a dejar ese versículo ahí, bueno, pero vamos a ver el versículo, pero vamos a ir viendo los puntos. Mira, el punto número 1, ¿cuál es? Escogidos de Dios. Ese es el punto número 1. Debes de darte cuenta que tú no te apuntaste, tú no llenaste aplicación. Fue Dios el que te escogió por su gracia. Entonces Dios te escogió de entre el mundo y de todo, y ahora tú eres un hijo de Dios. Entonces tú no eres cualquier cosa. Entonces, como escogido de Dios, ¿qué eres? En la soberanía de Dios, Él ha escogido personas para que pertenezcan a Cristo. Pero la Biblia también dice que todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo. Entonces, Dios escoge para las diferentes funciones, pero la salvación es para todos, porque cualquiera que declare que Cristo es el Salvador es salvo. Y dice, Dios no salva a nadie contra su voluntad. Él no quiere también que nadie se pierda. Entonces eso es ser escogido de Dios. Es el número 1. El número 2 te aparece también, ahí está en el versículo el número 2. ¿Cuál sería el punto número 2? Amados. Santo y amado. Ese es el número 2. Santo y amado. ¿Qué significa santo y amado? Significa puestos aparte. Aunque estemos viviendo en este mundo, pero sabemos que somos santos, somos separados, y que también el amor de Dios está en nosotros, y que nosotros amamos a Dios y que Él nos ama a nosotros. Tenemos una comunión con Él. Entonces, soy santo y amado. Significa puesto aparte, santificados para Dios en este mundo. Esto nos da deseo de agradar a Dios en todo, no al mundo, porque ahora yo soy separado del mundo y ahora soy para Dios. Entonces ya no voy a tratar de agradar al mundo, voy a tratar de agradar a Dios. El número 3, ahí está, mira, el número 3, ¿cuál sería? De entrañable misericordia, correcto. De entrañable, habla de un corazón de compasión. Entrañable es que la compasión no venga porque me miren, que la compasión no es para que miren lo que yo hago o por lo que yo lo hago, o para que digan, oye, mira, él es muy bueno. No, entrañable es
que viene de adentro, de las entrañas, de lo profundo. Es mi naturaleza ayudar, servir. Si lo reciben bueno, si lo reciben bien, también. Si no, yo lo voy a hacer, porque esa es mi naturaleza. Esa es ahora la idiosincrasia que tenía, la cambié por el carácter del verdadero cristiano. El número 4. ¿Cuál sería el número 4? Ese es, de benignidad. Lleno de benignidad, que me vista de benignidad. Habla de un espíritu entregado para hacer cosas para otros. O sea, ya no me preocupo tanto, sí me preocupo por lo que tengo que hacer para mí, pero no es una lucha para servir a otros. Lo hago con gusto y no solo sirvo a los de mi idiosincrasia, a mis amigos o a los de mi tierra, o a los de mi familia, o a los de mi nación, o a los de mi partido, o a los de mi creencia. No, lo hago para todos. Entonces, quiere decir de benignidad. Eso es, para otros. Es una actitud de efecto o de buena voluntad, aunque digan lo peor de ti, aunque lo agradezcan, aunque no lo agradezcan, usted sigue sirviendo, usted sigue ayudando, sin quejarse. Ay, solo yo lo hago, ese no lo hace. ¿Y por qué? No, entonces no lo estás haciendo, no lo estás haciendo con la benignidad que debes de tener. No te has vestido bien todavía de esa manera. Y tenemos que vestirnos de humildad. De humildad significa la buena disposición a ser rebajado. O sea, de humildad es ponerme abajo. Los maestros buenos, los verdaderos maestros, cuando le están enseñando a un niño, el niño está así y el maestro no le habla de arriba. El maestro le dice, hijo, ven, mírame a los ojos. El maestro bueno se rebaja y enseña aquí. Quiere decir entonces que no es con autoridad. No, yo soy el más grande, tú me vas a hacer lo que yo diga. No, así no funciona. Eso no es humildad. Dice, significa la buena disposición de ser rebajado a considerar a otros como mejores que uno mismo. Hay gente que no acepta corrección. Hay gente que no acepta dirección. Hay gente que se monta en su macho y de ahí nadie los baja. Y dice, aceptan la corrección. No se ponen al tú por el tú. Sí, pero yo tengo que cambiar. ¿Y tú? ¿Y tú no tienes que cambiar también? Yo digo, amor, ¿en qué es lo que tengo que cambiar? ¿En eso? Ok. Aunque vaya con el pensamiento. Todo lo que me dijo. Y tiene sus cosas. Pero ¿sabes qué, Señor? Lo está haciendo por mi bien. Y yo sé que Dios le va a ayudar a ella. Así como me ayudaste a mí, ayúdale también. No hay pleito. Pero en el momento que tú estás recibiendo la dirección o la corrección y ya dijiste, no, pero tú, pero mira, ya no ronques. Ah, pero tú no te das cuenta que también roncas, ahí empieza los pleitos. Ayer, o qué día te pregunté, Maro, qué día te pregunté, oye, Mari, ¿cuánto tenemos de no pelear? Le pregunté, oye, Mari, ¿cuánto tenemos de no pelear? Sí, y me quedó viendo. Me dice, ¿por qué? ¿Quieres ahorita? Y le dije, no más era una pregunta, ¿O no? Ponte el cinturón. Ay, ni me he sentado bien y ya me estás diciendo. Ah, Señor. De mansedumbre, sería el 6, ¿verdad? Mansedumbre, ese es de mansedumbre. No habla de debilidad. La mansedumbre no es que una persona sea débil. La mansedumbre es que una persona sabe en quién ha creído, sabe quién es su ayudador, sabe quién es su Dios. Y de mansedumbre, entonces, esa persona dice de mansedumbre, no habla de debilidad, sino de una fuerza de negarse a uno mismo y andar con gracia para la humanidad. Cristo era manso porque tenía fe para creer que contaba con la ayuda de Dios. Nosotros debemos desarrollar esa fe. Y la número 7, que es la última, que es de paciencia. Ay, hermano, en esa sí trabajamos todos.
de paciencia. Esto habla de desarrollar la longanimidad. Longanimidad es más que paciencia todavía. Longanimidad, esto habla de soportar a los contrarios, rebeldes. Mi hermano, hay una cosa. ¿Verdad que es bonito escuchar acerca de la idiosincrasia, del comportamiento, del carácter de los pueblos, del carácter de las personas? Y saber una cosa, es interesante, saber que yo tengo que soportar a esas personas con ese tipo de idiosincrasia. Es importante eso. Pero ¿sabes cuál es más importante? Saber que ellos me soportan a mí. Si no, porque es fácil que me pare o que tú digas, oh no, pero es que la idiosincrasia de esta gente o esto es así y el otro. Pero sí, recuerda una cosa, que no solo tú soportas a la gente te soporta a ti también. Dice, esto habla de desarrollar la longanimidad, esto habla de soportar a los contrarios, a los rebeldes, a los irresponsables, a los que no tienen carácter cristiano, sino a aquellos que se comportan como el mundo, que siempre tienen excusa para servir a Dios. No han desarrollado el carácter cristiano, te van a poner excusa para todos, van a decir que es legalismo, no van a decir que es disciplina. Pero para ellos, para los que no tienen paciencia, ellos hacen todo para ellos, pero para los demás, cuidado. Y a esto tenemos que soportar y lo tenemos que hacer sin quejarnos. Y que no nos quiten el gozo y tener perseverancia en medio de padecer la presión que nos dan ellos. Cristo Jesús estaba en la cruz, tenía el poder suficiente para, cuando llegó frente a Pilato, le dijo, hey, ¿no sabes que yo? Le dijo, ahorita mismo puedo llamar a mi padre, no por teléfono, pero sí hablarle, ¿no? Puedo llamar a mi padre y él me mandaría 12 legiones para que terminen con todos estos soldados. Pero ¿por qué no lo hago? Porque soy humilde y quiero ver la salvación de ustedes. Cuando nosotros verdaderamente amamos, soportamos a los difíciles, soportamos a los rebeldes, soportamos a los duros, soportamos a los irresponsables, soportamos a los que nos critican, soportamos a los que nos murmuran. ¿Sabe por qué los soportamos? Porque entonces sí podemos decir nosotros que hemos desarrollado el carácter de Cristo. Mira, Colosenses 3:13. Aquí termina la enseñanza. Soportando unos a otros. ¿Cuántos te soportan a ti? ¿A cuántos tú no soportas? Pero aquí dice la palabra, soportando unos a otros. ¿Cómo es que nos vamos a soportar los unos a los otros? Desarrollando el verdadero carácter cristiano. Y perdonándoos unos a otros. ¿Cuántas cosas hay dentro de ti que no has perdonado o no perdonas? Si alguno tuviere queja contra otro, si hay algún problema contra otro, lo único que tienes que hacer es ir delante de Cristo de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces digo, sí, estoy creciendo en el Evangelio. Estoy creciendo en el carácter de un verdadero cristiano. Pero cuando vienes a las enseñanzas y el Espíritu Santo te ilumina, inmediatamente ahí sentado o donde estás, allá en Facebook, donde sea, inmediatamente estás sintiendo que esa palabra te está cortando partes y te está doliendo. Y te va sacando. Y cuando menos acuerdas, mira, no hay ninguna cosa fea, más fea, que meterse una astilla en la mano o en el pie y que cuando tocas algo te duele. Y lo peor del caso es cuando la astilla es del color de la piel, porque no se mira. Y para sacártela te duele, pero cuando te la sacas sientes gozo, sientes felicidad. Hermano, para que nosotros desarrollemos el carácter cristiano, tenemos que permitir que el alfarero, que se llama Cristo Jesús, venga y agarre esta tierra que somos nosotros,
la moldee. Y el barro, en medio del barro, hay raíces, porque el barro es tierra, hay piedritas, y Cristo Jesús la va moldeando, va sacando las piedritas, va sacando los pedazos de raíces, va sacando la suciedad, va sacando todo aquello. Y cuando ya ha sacado todo eso, que ya la tierra está bien, ahora viene, forma lo que va a formar. Pero en el proceso hay dolor, en el proceso hay sufrimiento, en el proceso hay tristeza. Pero ya después, cuando ese barro ha sido quitada todas esas cosas, porque si lo meten al horno y había una piedra, cuando el horno está caliente, esa piedra hace que el barro reviente y ese va a ver bien, pero va a tener todavía defectos. Pero cuando está bien limpio y lo meten al horno, esa vasija o lo que han hecho queda perfecta. Y ya cuando la sacan, ahora la pueden poner y ver y decir, pasó el proceso. Pero para llegar a ese proceso, hermano, para llegar a esa situación, hay que pasar un proceso. Y en ese proceso se requiere humildad. En ese proceso se requiere paciencia. En ese proceso se requiere entregar el control. En ese proceso se quiere rendirse. En ese proceso, la enseñanza del domingo pasado, gloria a Dios, porque yo estaba sentado allí y dije, Señor, háblame. Yo creo que el Señor te ha hablado. En este día de hoy, cuando te vayas al hogar, no vayas pensando y hablando otras cosas. Ve hablando y sé humilde. Sé humilde. Tienes a alguien que es tu amigo o es tu amiga, dile, yo hablo con mi esposa, yo le digo, Mari, ahorita en este momento estoy sintiendo un ataque, estoy teniendo una lucha, necesito que me ayudes. En el tiempo cuando nosotros no éramos cristianos, cuando no éramos creyentes, y yo le decía a mi esposa, Mari, ahorita estoy sintiendo un ataque. ¿Qué? ¿Ya quieres irte de sinvergüenza? Así me decía. Pero no éramos creyentes 100%. Estábamos aprendiendo. Pero ahora cuando le digo, Mari, estoy teniendo este ataque, estoy teniendo esta lucha. No, ya sabes lo que tenemos que hacer. Ven, arrodillémonos, oremos. En el nombre de Cristo Jesús, tú eres mi esposo y yo no quiero que te vayas. Yo no quiero que hagas eso. No, en el nombre de Cristo Jesús. Porque nos ayudamos los unos a los otros. Como hermanos en Cristo, en la iglesia, no es que le vamos a andar contando nuestros problemas a todos, porque hay unos que todavía no han desarrollado el carácter cristiano y son más comunicativos que chismosos. Entonces, tenemos que tener cuidado. Pero para eso, en la iglesia tenemos personas que han desarrollado un carácter cristiano que nos pueden ayudar. Cuando no podemos nosotros con el paquete, entonces humildemente vamos y decimos, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda. ¿Me puedes ayudar? Y ese cristiano que tiene el carácter cristiano dice, sí, es cierto, yo te voy a ayudar. Por eso Pablo era un hombre que tenía una enseñanza muy buena, porque él pasó el proceso primero. Y después cuando llegó a Cristo, él se dio cuenta que nadie era más grande que Cristo Jesús.